¿Qué tal? Yo soy Víctor Hugo Escobar y esto es Trasfondo, donde las ideas son las protagonistas. Este es el programa número 8 y nosotros comenzamos. Bien, pues ¿qué vamos a tener este día en la emisión número 8 de Trasfondo? En Indonimia nos acompañará el cronista de Amozoc, Eduardo Apango. Muy interesante. También aquí en el estudio estará con nosotros el joven cineasta Brandon Axel López, nominado al Ariel, y platicará con nosotros de toda su actividad en el bello arte del cine. En Trasfondo hoy, el turismo en México, una fortaleza. Hablaremos de pueblos mágicos, de playas, de ciudades, de lugares históricos de nuestro bello país. Los datos de trasfondo para la sobremesa, para tener el contexto del día. Y para cerrar en Mexicanos Ejemplares, hablaremos del gran mimo de México, Cantinflas. Así que quédese con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Indonimia en esta entrevista exclusiva con el cronista del municipio de Amozoc, Eduardo Apango, a quien yo le agradezco que se encuentre aquí en Trasfondo, donde las ideas son las protagonistas y donde hacemos este periodismo sin fronteras. Eduardo, te quiero agradecer que estés con nosotros. Muchas gracias. Que compartas tus conocimientos y lo hemos platicado previo a iniciar la entrevista para el auditorio de Trasfondo, la idea de vernos hacia adentro, pero vernos adentro atrás, nuestra historia. Te comentaba que cuando llegaron nuestros antepasados, los pueblos originarios, observaban su entorno natural y en virtud de ello le ponían el nombre. Y así empezó la historia de todas las naciones y pueblos de este bello país que ahora se llama México. Eduardo, bienvenido y adelante. Muchas gracias por la invitación. Pues una excelente oportunidad para platicar acerca de nuestros orígenes. Claro, sí, acerca de que hace mucho tiempo los antepasados llegaban a un lugar, y tienes mucha razón en lo que dices, estoy de acuerdo, pero también son los múltiples años, tenemos demasiados años aquí, se han encontrado vestigios de hace 40,000 años de presencia en América, del ser humano, y aquí pasando los cerritos en rumbo para Valsequillo, se han encontrado vestigios de presencia humana de hace 21,000 años. Entonces somos un lugar milenario. Amozoc no es la excepción y tenemos una ciudad antigua que respalda eso. En 1903, como te comentaba, el insigne arqueólogo Ángel García Cook redescubrió los vestigios que existía una ciudad antigua de hace 3,200 años de antigüedad, lo que ahora está en una zona marginal que se llama Las Vegas, al norte de la ciudad de Amozoc, rumbo a la Matlalcueyetl, que es el nombre que estamos intentando poner al día de lo que es la mal llamada Malinche, el volcán que aunque está ahorita inactivo, pero sigue siendo volcán. Entonces tenemos una presencia humana también en lo que es Chachapa. Desde hace muchos años somos uno de los lugares milenarios que tiene una presencia, por ejemplo, como te comentaba tras de cámaras, acerca de que existe el juego de pelota más antiguo y más grande del altiplano central. Quiere decir que más antiguo que Cantona, que Cholula. Y decir eso ya es algo muy importante considerando el número de juegos de pelota. Ahora que citas un poco el contexto al auditorio de Ángel García Cook, insigne, arqueólogo, un hombre sabio, que fue quien nos volvió a presentar a la Gran Cantona. Esa ciudad gigantesca que era un grupo o un asentamiento donde la obsidiana era su principal actividad y donde el sistema constructivo tenía particularidades. Pero bueno, regresando a Amozoc, antes de la llegada de los españoles, ¿qué pasaba en Amozoc? ¿Cómo interactuaban con su entorno? Al parecer lo que se hacía es que era un lugar que tenía todo. Había la Matlalcueyetl, al estar con un área boscosa no limitada como ahora por la tala, existían tanto animales, y al ser suelo volcánico existía gran sedimento propicio para la agricultura.
La milpa se han encontrado vestigios de hace muchos años, aunque ha sido saqueado el lugar, se han encontrado vasijas y todo ha quedado pues, en manos de coleccionistas o tal vez en el extranjero, donde respalda la gran riqueza que tenemos. Y también aclarar que tenemos lo que es la refundación que se hizo en 1559, que ahora es el centro de Amozoc. Existía un jagüey antiguo, entonces ese lugar fue habitado muchísimos años. Falta encontrar vestigios arqueológicos para poder asegurar cuál era el nombre y qué más era acerca de qué más importancia teníamos como localidad. Se enclavó en la parte alta, ahora el centro de Amozoc, que está cerca de la carretera, pero eso fue muy moderno, a partir de 1559, apenas va para 5 siglos. Y porque es poco tiempo para la historia de nuestra región. Es muy poco tiempo, porque era una vía de comunicación que conectaba lo que es el poniente de Puebla, rumbo para Tehuacán, o rumbo para Oaxaca o para Veracruz. Y entonces cambió todo, porque entonces lo que son las mercancías, el paso de gente, y eso hace que surgieran otras empresas, otras formas de ver. Pero la ciudad antigua se queda allí y estamos intentando rescatarla. Ahora, llegan los españoles, este encuentro, este choque de mundos, de formas de ver el entorno, realidades diferentes. Sé ahora que en Amozoc, ¿cuántos barrios tiene? 13 barrios antiguos, pero últimamente han proliferado lo que son pues casas de Infonavit y terrenos nuevos singulares. Asentamientos. Nuevos asentamientos. Pero 13 barrios antiguos tiene. Así es. Y esos, como comentamos, se han perdido, pero estoy tratando de rescatar también cuáles son los barrios femeninos y masculinos, porque en la concepción mesoamericana de nosotros, de nuestros grupos originarios, de lo que somos parte de nuestros abuelos, había esa diferenciación. Estoy tratando de buscarla, pero sí es muy complicado, porque aunque hace un siglo todavía el lugar en algunas zonas era monolingüe, a partir de la castellanización y la aculturación, hemos tenido muchos problemas para rescatar nuestra esencia. Porque como me hablas de que habría barrios que tendrían femeninos, o sea, que fueran nombrados femeninos y masculinos. Sí, en todo lo que es Mesoamérica se hacía eso en todos lugares. Se puede ver ahorita, por ejemplo, en lugares como la montaña, que están más vivos, había barrio femenino y masculino. Y aquí estoy intentando, una de mis investigaciones que estoy haciendo es acerca de a ver si se pueden rescatar todavía. Y como comentamos, a partir de la que para mí, mal llamada conquista, porque no hubo conquista, fue solamente una guerra mesoamericana en la cual se aprovecharon un grupo reducido de españoles y que a partir de eso tomaron el poder, que es el único mérito que tienen, pero ahí en fuera nos peleamos entre nosotros y salieron aprovechados ciertos grupos, el grupo originario, con los españoles. Y a la fecha hablan de una conquista y una colonia, pero no existió tal. Y es lo que intentamos hacer en el libro que estoy haciendo, que próximamente publicaremos. Nos va a dar muchísimo gusto que lo vayas a compartir con nosotros. Muchas gracias. Pero esta parte, porque el tiempo siempre en televisión nos lleva, claro. Ya españolizado Amozoc, hay algunos datos que yo te quisiera preguntar, claro. Sin trivializarlos, por supuesto, porque es lo que a veces sabe más, ¿no? En las revistas de historia, cuando se cita la palabra, terminó como Rosario de Amozoc. ¿De dónde viene esa leyenda? Al parecer fue la mente de alguien que intentó emular algún hecho histórico que pasó en España, donde terminó todo con sangre, con gente muerta, un mal episodio. Se habla de ese entonces de que hubo una situación de la Virgen del Rosario con una mujer que era muy prominente de caderas y bla, bla, porque hay dos versiones. La que se conoce mucho, que sacó Iscas Balseta hace muchísimos años, y otra que se narra, en la cual fue una procesión de Cristos. Pero en las dos termina con una sangrienta lucha entre barrios por festividad católica, y que esa fue, y que alguien dijo y se le ocurrió decir, todo terminó como el Rosario de Amozoc. Pero fue una imposición, porque si vamos a los orígenes, unos años antes, varios años antes, en España hubo una trifulca, por otras circunstancias, y terminaron también matándose y peleándose. Y todo terminó como Rosario de la Aurora. Entonces, alguien en México, algún periodista, algún narrador, dramaturgo, alguien se le ocurrió traspolar, porque muchas veces se imita. Sí, hay algunas, como Fuente Ovejuna, ¿no? Hay muchas. Exacto. Y eso creo yo que no abona
a una buena historia de y un una lugar. identidad, ¿no? Y una identidad. Ahora, sí abona, por ejemplo, el decir, eres delicado como un jarrito de Amozoc. Eso sí aplica en su artesanía. Sí, porque de alguna manera en Amozoc desde hace muchos años hay mucha artesanía y se trabajaba el barro, hay un buen barro. Incluso hay algo muy bonito que descubrí en una fuente, que la talavera poblana en su receta, una de sus recetas originales, menciona que se elaboraba con barro de Amozoc. Después se vio que también Totimihuacán, pero existe la fuente que existe con barro de Amozoc. Es un lugar que hay alfarería, como en todos lados, también es la única. Y también, cotizadísima, ¿no? Digo, la alfarería de Cholula, que es de las más preciadas en Mesoamérica, ¿no? Sí, claro, sí, porque se han encontrado vestigos, pero falta por descubrir. Y en el último siglo, en el siglo XX principio, se empezó a darse eso, de que eres tan sentido como jarrito de Amozoc. Así es. Las espuelas, hay una canción que habla de las espuelas de Amozoc. Sabiendo que la argentería, el trabajo de la plata, no es, lo conocemos más en estados como Guerrero, pues, Zacatecas, sí, ¿no? Porque están las minas, las grandes minas. No hay plata. ¿Por qué en Amozoc empezaron a trabajar la plata? ¿Tienes algún...? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que por ser, como comentábamos hace rato, hacer paso, lo que se hacía, por ejemplo, para salir de Puebla, si alguien salía en la mañana, algún viajero que intentaba ir lo que es a la antigua Antequera, lo que es Oaxaca, Veracruz, algún lugar al poniente de Puebla. Si salía temprano, salía desayunado y alrededor de las 12 del día pasaba por Amozoc. A esas horas, pues, revisar la carreta, los caballos, darle de comer, tal vez almorzar, cambiar cosas y apeos, antes lo que es todo para cabalgadura, lo que son las espuelas, las varias cosas para el caballo, todo lo que son los utensilios que se usan para la cabalgadura de un caballo, se cambiaban allí. Fue por eso porque empezó. Y es que no empezó con plata, empezó con hierro, con fierro común que le llaman. Porque la plata finalmente es un metal precioso, semiprecioso, pero es muy caro, ¿no? Así es. Entonces después, por lo que es el comercio, ya se pudo utilizar porque eran muy valoradas. En la Nueva España fuimos el país, bueno, el lugar donde se produce más plata en el mundo, hubo un tiempo, creo que sigue habiéndolo. Sí, sigue siendo México. Por lo mismo hubo eso. Incluso ahora ya ni se vende eso. Sí, todavía se vende, pero se vende más el acero, por ejemplo. Eso fue por una innovación, hubo algunos artesanos que fueron contratados en Estados Unidos, se pidieron la forja en acero. Y ese acero es mucho más costeable, más barato y es muy presentable y con menos costo. Algunas de las cosas de Amozoc. Seguramente estos minutos son insuficientes para hablar de todo lo que tú conoces. Además te agradezco el que estés con nosotros, pero sí me gustaría que concluyéramos la entrevista con algo que tú quieras comentarnos, que estoy seguro la gente de Amozoc, la gente de Puebla, la gente de cualquier parte del mundo, los mexicanos sentimos muy orgullosos de nuestro pasado, pero lo conocemos poco. Por eso los invitamos a ustedes. Ustedes son los guardianes de la memoria de este país. Y esta es la casa de ustedes. ¿Con qué te gustaría cerrar la entrevista? Platicarnos algo. Gracias y repito, gracias por la invitación y gracias por el espacio que nos estás dando. Sí creo yo que lo importante es, en este caso, el rescate de... Estamos intentando, como comentábamos también hace rato, muchos jóvenes, en la población en general, pero yo hablo de los jóvenes que son el futuro, desconocemos lo que es la ciudad antigua, nuestros orígenes, los antiguos jagüeyes, lo que son, incluso en la etapa novohispana, las antiguas haciendas. Una de ellas, la de San Lorenzo, que está en Yaxchapa, fue tal vez la más rica de la Nueva España. Y están totalmente, su historia está totalmente perdida en el pasado. Entonces, intentamos recopilar para ponerlo y mostrarlo a la gente, sobre todo, repito, a los jóvenes, que son los que son la esperanza para poder tener... Porque ¿quiénes somos a final de cuentas? Eso se me hace crucial, se me hace columna vertebral. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde nos sentimos parte? Preguntémosle a los mexicanos, hagamos ese ejercicio y veamos cuál es la respuesta que da un joven, una persona mayor, una persona de tercera edad. Y vemos que la respuesta es muy contrastante, por decirlo poco. Y creo yo que intentamos, por medio de la historia y la crónica, y regresar al origen y saber de dónde venimos, para tener identidad, y entonces seremos siempre mucho mejores. Mejor país. Así es. Eduardo, te agradezco mucho y sobre todo al público. Y nosotros continuamos con más aquí en Trasfondo, donde las ideas son las protagonistas. ¿A dónde más? Aquí en Televín. Gracias, Eduardo. Al contrario. Continuamos. No te pierdas el segundo Bravitón Baile por la Vida.
evento para hacer felices a abuelitos discapacitados y público en general. Estarán Grupo Maravilla, Los Internacionales Cometas Azules, Somos Marios, Los Papis, La Elegancia Musical de México Blanco y Negro, Resurrección Norteña, Los Mavericks, Azares del Norte, Convictos de la Villa, Raúl de Ita, Jesse de Monterrey, Ochoas, Hojita Tropical, Los Capis. No te lo puedes perder. Segundo Bravitón, Baile por la Vida, evento para hacer felices a abuelitos discapacitados y público en general. Te esperamos en el campo de fútbol de La Panga, San Baltasar, Tetla. Evento 100% familiar este 28 de agosto. Entrada gratis. Solo lleva 1 kilo de ayuda de la canasta básica. Segundo Bravitón, Baile por la Vida. ¡Te esperamos! Estamos de regreso en casa para darte a conocer toda la información, es decir, las noticias minuto a minuto, los hechos más relevantes. Un medio crítico, sí, porque pondremos al descubierto los actos de corrupción de quien tenga que ser. Veraz, objetivo y cercano a ti. En los 217 municipios de Puebla, los 60 de Tlaxcala, los que tenga Veracruz, Morelos, toda la zona metropolitana y lo que nos permita llegar, las redes sociales. Lunes a viernes te invito a que nos sintonices, televín.com.mx, plataformas digitales, Facebook, Twitter. Enlaza con nosotros, mándanos un mensaje y hagamos noticia. Pues estamos aquí en el estudio de Televín, en Trasfondo, donde las ideas son las protagonistas, y hoy en la entrevista tenemos a un invitado que conozco desde hace muchos años, un joven talento poblano que admiro mucho, Brandon Axel López. Bienvenido acá. Maestro, un gusto. Un gusto que estés con nosotros. Brandon Axel es un cineasta joven que ha desarrollado su carrera meteórica en distintos espacios, y por eso lo invitamos, porque queremos que el público de Trasfondo esté conociendo de él, que sepa su trayectoria. Brandon, vamos a iniciar con ¿cómo te surge la inquietud por hacer cortometrajes y filmes y participar y luego conseguir con ello el Premio Estatal de la Juventud, luego participar en el Ariel, estar nominado al Ariel, participar en muchos festivales de cine? ¿Dónde empieza esa inquietud, Brandon? Que además, para el auditorio, Brandon tiene una formación como economista, pero es un artista nato. Eres un artista nato. Pues, como dice la frase en Ratatouille, ¿no? Un artista puede venir de cualquier lado, maestro. Entonces yo creo que de artista a artista este diálogo pues va a ser algo muy interesante. Y antes de irnos al punto exacto de toda esta plática, yo quiero agradecer este espacio que me abre tanto al público de Televín y a todos los que van a sintonizar este momento con usted. Pues quiero darle las gracias. ¿Y cómo comienza todo esto? Bueno, yo en lo personal creo que fue mucho por mi abuelo, ¿no? Mi abuelo fue la gran inspiración de todo lo que hasta el momento he podido realizar. Él era pues igual un amante del arte, música, literatura, cine, etcétera, ¿no? Todo el arte le gustaba mucho a mi abuelo. Entonces creo que él sembró mucho de esa semilla, de mis gustos, de mi pasión por hacer cosas nuevas, retos nuevos. Entonces creo que es ahí donde yo tuve esa inquietud de en algún momento de mi vida poder darle vida a mis ideas, ¿no? Entonces creo yo que ese es el punto de partida en el cual surge todo este tipo de cosas que hasta el momento he venido haciendo, maestro. ¿Eras un niño? ¿Te viste haciendo cine? Sí y no. ¿Por qué no? Lo veía como algo, pues, idílico, imposible, o sea. ¿Por qué? Pues por muchas condiciones, ¿no? O sea, por el contexto en el que yo surjo y demás, ¿no? Pero también me acuerdo mucho de una entrega de un Oscar
Y recuerdo, o sea, ahora sí que estaban entregando el premio y vi la categoría de efectos especiales y dije, algún día me gustaría hacer eso. Yo de niño teniendo el Brandon de 8 años, yo creo. ¿Cuántos años tienes, Brandon? Ahorita actualmente tengo 26 años. 26 años, muy joven. Tú participas, llegas a las grandes ligas con tus ideas y que cada vez que tengo la oportunidad de platicar con él y de entrevistarlo, le pido que nos cuente cómo inició su presupuesto para hacer este gran sueño realidad, estar nominado a un Ariel, que es el máximo galardón en el cine mexicano, pero que es muy importante. Todos aspiran, los cineastas mexicanos, a tener algún día un Ariel, y Brandon lo hizo siendo más joven todavía que ahora, con un presupuesto bajo, pero precisamente por eso sería el mensaje, Brandon, para quienes nos están viendo, para los jóvenes, para las personas de cualquier rango de edad, los niños. Los recursos materiales, poniéndolo en palabras llanas, el dinero tan solo es una circunstancia. Las ideas son las más importantes. Y tu idea era valiosa. Tan era valiosa que aceptaron tu nominación en la categoría de cortometraje. Y llegas finalmente por la puerta grande, Brandon. Pues sí, el camino fue un tanto espinoso para hacer este trabajo, ¿no? Yo lo comentaba anteriormente, en ese momento yo atravesaba por un momento muy sombrío de mi vida. O sea, estaba en la depresión, había cosas que no me agradaban ya, o sea, y todo surge a raíz de esta historia, como usted la ha visto anteriormente, es un niño de la calle que exige justicia, de ahí el nombre de dicha obra. Ese niño de la calle yo lo visualicé en la famosísima calle de Madero, de la Ciudad de México, y fue ahí donde surge, o resurge, mejor dicho, toda esta creatividad que yo la había tenido como un tanto dormida, ¿no? En pausa, sesgada. Entonces fue ahí que yo comprendí que las limitaciones a veces son solo mentales, ¿no? Son solo dependiendo del contexto, de muchas situaciones que a veces la vida puede ponernos de rodillas, pero siempre va a haber una forma de reivindicarse, de otra oportunidad, otro espacio, otras personas, etcétera, ¿no? Entonces, nada está escrito y yo cuando empecé, pues yo no tenía realmente un conocimiento con respecto a la animación, ¿no? Yo más bien me fui formando de forma autodidacta y dándole vida a este trabajo que costó 2,000 pesos casi. Porque tú lo musicalizaste, exacto. Hiciste el guión, hiciste todas las escenas con un programa, con alguna aplicación en un equipo celular. Sí, ahora sí, mi laptop que tenía, un celular, un escáner de una impresora y darle vida a todo. ¿Hiciste la música también? Exacto. ¿Y con qué la hiciste? Con un teclado de... Sí. ¿Un teclado de esos portátiles así? Algo así. Sí. Me encerré en un día y estuve yo escuchando mucho a los clásicos, Bach, Beethoven. Y como el corto es una temática así, blanco y negro, mudo. No paradoja, ¿no? Ajá. Entonces fue así como surgió, ¿no? Entonces cuando me gustó toda la hilación de notas junto con las escenas de este trabajo, pues fue ahí cuando dije, creo que no está mal, creo que vamos bien, ¿no? Entonces es ahí como surge toda esta idea, lo festivaleamos, en este caso lo llevo a otros foros, el festival más importante de cortometrajes que es Flor México a nivel Latinoamérica, lo aceptó, les gustó, se proyectó en la Cineteca Nacional y creo que eso fue una de las sensaciones más bonitas de mi vida, ¿no? Que después de darle, ahora sí que, pues momentos tan agridulces, se plasmaron en una pantalla. Habías dado un portazo a los sueños, ¿no? Le habías dicho, tal vez no. Ajá, y verlo ahí en la pantalla y dije, qué padre, ¿no? O sea, fue algo que no me lo esperaba, pero después vinieron otros eventos como el Festival de La Habana, que es muy importante en Latinoamérica, Italia, Francia y otros países como España, y todo ese recorrido que empezó a tener, pues me llamó la atención. Digo, bueno, a lo mejor todo este proyecto que surgió de la inventiva de estar dibujando a mano, casi como por medio año, quitando, poniendo, etcétera, editando, fue
lo que hizo que se le abrieran las puertas a todo este trabajo, que fue de una manera muy limitada en cuanto a recursos, pero con un mensaje, ¿no? Sí. Ahora, Justicia es tan solo el inicio porque has desarrollado ya más proyectos. ¿Puedes platicarnos algunos de estos proyectos que has concluido y los que estás realizando en este momento? Pues posteriormente a la pandemia hubo un proyecto que se llama Amber, que en lo personal es de mis favoritos hasta el momento. Es un proyecto también que plasma una realidad de desaparecidos, de gente que no se sabe. Que es una tragedia en México. Sí, que es el meollo de todos los días en muchas ciudades, ¿no? Pero en este caso, esta historia se graba en las averías de la Ciudad de México, del Estado de México, y son 3 casos, muchos quedaron fuera en realidad por cuestiones de tiempo y por cuestiones... ¿Y Amber es por esto de alerta Amber cuando se...? Exacto, pero toda la paleta de color de este trabajo es lo contrario a algo muy luminoso, es sombría, azul, triste, escuchando... Porque el perder a alguien, a un ser amado, no saber nada de él, es triste, ¿no? Exacto, maestro. Digo, quienes hemos pasado por eso, yo lo digo en experiencia propia, es triste no saber de una persona querida por ti, ¿no? Sí. Es grisáceo el panorama, no hay esperanza. Exacto, donde la justicia pues es muda, ¿no? Es realmente la única esperanza que tiene a veces uno es que conformarse con que ya no está. Y estos 3 casos es eso, ¿no? El caso de un chico, el caso de una muchacha que era trabajadora y nunca vuelven a saber de ella. Y la última, que es la que más me desgarra el alma, porque la señora lo cuenta de una forma tremendamente que lo sientes, o sea, es de su hijo que lo manda a la tienda y jamás se sabe de él, ¿no? Como tantos casos que hay irreales en México. Entonces, pero digo, finalmente el cine como un conjunto de artes se convierte en eso, ¿no? En un difusor, en una gran parabólica que no solo capta, sino también emite, ¿no? Mensajes. Claro, muchas veces todos esos temas que a veces no tienen los foros suficientes o la forma en cómo plasmarse, en cómo poder darle ese espacio para que la gente lo aprecie y genere conciencia, el cine tiene esa fuerza, ¿no? Entonces, pensando en este tipo de temas sociales que mucho nos hace falta empatizar. Claro, sensibilizarnos, porque los vemos y aparece solo allá en la pantalla, ¿no? Como una de las tantas más de noticias que la mezclan con el clima y que la mezclan con alguna banalidad del espectáculo, ¿no? Y se ha normalizado, ¿no? O sea, se ha normalizado algo tan siniestro que realmente no debería ser así. Y el cine quiere buscar esa forma de sensibilizar un poco más allá y ser un poco más críticos y tener otra perspectiva de las situaciones que nos están comiendo. Y es ahí como surge Amber, maestro. Perfecto. El tiempo corre veloz como tus ideas y me gustaría que cerramos esta entrevista platicándonos algo de lo que tú vas a realizar, porque también sé que haces arte en gráfico, has participado con carteles. Hombre, si nos dices breve, ¿dónde has participado? Bueno, tuve la oportunidad de proyectar algunas pinturas y diseños en arte digital en lo que es en la Galería Rávena, en la ciudad de Rávena, Galerías Pallavicini 132. Se me había ido un poquito el nombre, ya que estaba un poquito extraño, pero fue un homenaje a Dante Alighieri, 700 años, 5 mosaicos, porque Rávena es la ciudad de los mosaicos, conocida a nivel mundial. Entonces la temática era hacer que 700 mosaicos se expusieran en esa galería y hacerle ese tributo pues, a uno de los grandes literatos. ¿Y un trabajo tuyo estuvo ahí? Sí, 5. Wow, 5 trabajos. 5 Perfecto. Brandon, pues muchísimas gracias. Reitero, esta es tu casa. Muchas gracias. El que estés acá para nosotros es un privilegio. Premio Estatal de la Juventud, nominado al Ariel y más cosas. Puedo adelantar un poco. Aquí en Televín, Brandon Axel tiene alguna idea, porque estamos en el programa donde las ideas son las protagonistas, que no se nos olvide. Así es. Y creo que en Televín se pueden hacer muchas cosas también, Brandon. Claro que sí. Las ideas mueven al mundo, maestro. Las ideas mueven al mundo. Pues nosotros nos vamos al corte y regresamos aquí en Trasfondo.
El cantante internacional reconocido por su calidad vocal llega a Puebla. Enrique Ramil en concierto. Ahora nadie puede apartar. 8 de septiembre, 8:30 de la noche. Suntra Pop Club. Ya lo ves. Cover 400 pesos. Informes al WhatsApp 221-597-7599. 221-597-7599. Enrique Ramil en concierto. Amigos, amigas, no te puedes perder Batallón Musical de Videos con esta chica guapa, sexy, muy bailadora. Ay, y gente que me trae loca. Sábados, 8 p.m, no lo olvides. ¡Mua! Batallón musical. Batallón musical. Hoy en Trasfondo tenemos un tema muy importante, el turismo. ¿Cuánto genera en México el ingreso por visitas de turistas de todo el mundo y el turismo interno? Hablaremos de pueblos mágicos, también de playas, de la gastronomía, de la cultura, todo aquello que hace grande a este hermoso país que es México. México, el país del turismo. El turismo es la tercera industria que más ingresos genera a nivel mundial, pues solo están delante la industria del petróleo y la química. Según cifras de la Organización Mundial de Turismo, el año 2016 se registraron cerca de 1.300 millones de turistas. Es importante precisar que con la pandemia los números de viajantes cambiaron debido a las circunstancias y en este año se está recuperando la estratégica industria del turismo. Existen en el mundo todo tipo de culturas, ciudades, lugares a los que millones de turistas acuden cada año para pasar sus vacaciones. Por supuesto, también hay muchos países que son más turísticos que otros, pues algunos incluso reciben decenas de millones de turistas anualmente. A continuación, le damos a conocer la lista de los países más visitados del mundo en 2021 y 2022. En primer lugar se encuentra Francia. Según el último informe de la OMT, este país tuvo cerca de 54 millones de turistas durante 2021. México es el segundo lugar con cerca de 36 millones de visitas. Esto lo convierte además en el país de América con más visitas, incluso sobre Estados Unidos. El tercer lugar lo ocupa España, que se encuentra con 31.7 millones de visitas, una cifra alta. Turquía ocupa el cuarto sitio. Vuelve a crecer y se posiciona en este lugar con 29.9 millones de turistas. Italia recibió aproximadamente 26.3 millones de turistas, unas cifras que durante estos años han ido disminuyendo. Estados Unidos es el sexto país en la lista, con 22.1 millones de turistas. El país americano es uno de los más notados de la pérdida del turismo debido a la pandemia y que hasta este año 2023 ha iniciado su recuperación. Grecia se estrena en la lista con 14.7 millones de visitantes anuales. Tanto este país como las siguientes en el ranking no formaban parte de la lista de los países más visitados hasta antes de 2019. Y nos referimos a Austria con 12.7 millones, Alemania con 11.7 millones, Croacia con 10.6 millones de turistas. La economía turística en México ha crecido a tal grado que en 2023 se notó un incremento del 14.4%, mientras que el consumo turístico interior se elevó en el mismo lapso un 9.6%, por el aumento de 11.5% en el origen interno y el 1.4% en el que proviene de extranjeros. Las cifras reflejan la recuperación del sector turístico tras la pandemia de COVID-19 en México, que tuvo 38.3 millones de turistas internacionales durante 2022, un 20.3% más que en 2021. En la economía,
el ingreso de divisas por visitantes internacionales en este año fue de 26.346 millones de dólares, una subida anual de más del 42%. ¿Por qué es México el país más visitado de América? La riqueza turística de México consiste en su diversidad: playas, sitios prehispánicos, gastronomía, cultura. Esta frase se ha dicho una y otra vez, pero ahora más que nunca se ha promovido. La muestra son los 132 pueblos mágicos. Es el cuarto país con mayor número de ciudades inscritas en la lista Patrimonio Mundial. Actualmente tiene 11 ciudades en 10 declaratorias por la UNESCO. En 2016, 6 nuevas playas mexicanas se sumaron al distintivo Blue Flag, con la que ya 26 playas y una marina ostentan este galardón que da certeza de la calidad de los servicios turísticos en México. Y lo mejor de todo es que en el panorama futuro todavía se perciben tiempos mejores en esta materia. Recientemente, la connotada revista México Desconocido organizó un concurso para encontrar a los mejores pueblos mágicos. Destacan los siguientes resultados: el mejor estado para vivir experiencia ecoturística, Chihuahua; mejor estado para disfrutar la gastronomía tradicional y contemporánea, Puebla; mejor ruta agavera para recorrer y vivir la ruta del tequila, Jalisco. La alfombra de flores de Urangato, Guanajuato, ganó como la mejor muestra de la mexicanidad en el mundo. El mejor pueblo mágico para vivir la riqueza prehispánica fue Palenque, Chiapas. El mejor pueblo mágico para una escapada inolvidable fue Chignahuapan, Puebla. El mejor pueblo mágico para disfrutar actividades de la montaña, Mineral del Chico, en Hidalgo. El mejor destino para convivir con nuestras comunidades originarias fue la Selva Lacandona de Chiapas. El mejor evento deportivo en un escenario sorprendente fue el Ultramaratón de los Cañones de Chihuahua. La playa favorita de la comunidad de México Desconocido fue Punta Maroma en Quintana Roo. La mejor experiencia de aventuras en familia, el Santuario de las Luciérnagas en Tlaxcala. El mejor destino de bodas en escenarios naturales, las bodas en los cenotes de Yucatán. La fiesta de carnaval con mayor tradición y color, el Carnaval de Mazatlán en Sinaloa. La mejor ciudad patrimonio mundial para disfrutar y vivir la historia, la Ciudad de México. El mejor destino emergente, la Isla Lobos en Veracruz. Y la mejor ruta religiosa para admirar la expresión de la fe en México, la ruta Joyas del Barroco Mexicano en la ciudad de Puebla. A continuación, los datos de trasfondo, aquellas minucias que debemos saber para tener que platicar. Vamos con ellos. Los datos de trasfondo. En el espacio, los astronautas no pueden llorar porque a falta de atracción gravitatoria, las lágrimas no pueden fluir. Existen más flamingos de plástico en los Estados Unidos que flamingos de verdad. En Bulgaria, los búlgaros mueven la cabeza de arriba a abajo para decir no y de un lado a otro para decir sí. Hace más de 3.000 años, la mayoría de los egipcios morían a la edad aproximada de 30 años. Más gente usa cepillos de dientes azules que de color rojo. En Mexicanos Ejemplares hablaremos del gran mimo de México, Cantinflas, un referente en la historia del entretenimiento y de la cultura en este país. Vamos a ver. Cantinflas. Mario Moreno Reyes nació y se crió en Santa María la Redonda, cerca del barrio mexicano de Tepito, el 12 de agosto de 1911. Empezó en el mundo del espectáculo con funciones en circos, y de ahí pasó al teatro y al cine, donde compartió créditos con el socio artístico de sus primeros años, Manuel Medel Ruiz, con el que además filmó 3 películas entre 1937 y 1939. Al remontarnos al origen de su personaje, se sabe que Mario Moreno se hacía llamar al principio Chupamirto, porque su peculiar forma de hablar imitaba la de un borrachín. Después cambió a Cantinflas,
palabra que une inflar y cantinar, término con el que se denominaban a los borrachos en los barrios de México. Aunque él nunca abusó del alcohol, su personaje tomó esta característica nacional para hacer de ello un personaje. Según su sobrino, Cantinflas nunca confesó el significado real de su nombre. Formó su propio personaje inspirándose en los habitantes de los barrios pobres, con pantalones holgados, una soga con cinto y un bigote muy particular. En las carpas bailaba, realizaba acrobacias y otros varios oficios. Mario Moreno Reyes fue el sexto de 14 hijos del matrimonio formado por el cartero Pedro Moreno Esquivel y María de la Soledad Reyes Guízar. Se dedicó a diversos trabajos desde muy joven: ayudante de zapatero, limpiabotas, mandadero, cartero, taxista, empleado de billar, boxeador y hasta torero. Vivió cientos de vidas a través de su carismático personaje, que le lanzó a lo más alto de la fama mundial y le llevó a Hollywood. Cantinflas, caracterizado siempre por interpretar profesiones humildes o de servicios como peluquero, barrendero, médico, policía o sacerdote, como en El Padrecito, la película favorita del Vaticano. En la llamada época de oro del cine mexicano, el personaje de Mario Moreno conquistó los corazones de México, e incluso su fama y admiración llegó a los ojos y oídos de grandes actores como Charles Chaplin, uno de los grandes actores de comedia del cine mudo. El mundo estuvo muy cerca de ver a estos grandes actores en la pantalla grande. Sin embargo, aunque la admiración de Chaplin lo llevara a ponerse en contacto con Mario Moreno para proponerle trabajar juntos en un filme, esto nunca terminó de concretarse, ya que la agenda de los dos actores nunca coincidió. Charles Chaplin siempre se expresó bien del actor mexicano. Se refería a Cantinflas como el mejor comediante del mundo. Mario Moreno hizo alrededor de 52 películas. En 1992, la Real Academia Española de la Lengua, RAE, reconoció oficialmente el verbo cantinflear. Este verbo se define como hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada, hablar mucho con escasa o nula coherencia y que mezcla muletillas. Cantinflas murió a causa de un cáncer pulmonar el 20 de abril de 1993, tras haber sufrido un infarto al corazón. Miles de admiradores se congregaron para rendirle homenaje en su funeral. Fue un día lluvioso y en México se declaró luto nacional durante 3 días, con multitud de homenajes y hasta 1 minuto de silencio en el Congreso de Estados Unidos. Sus cenizas yacen en la cripta familiar de la familia Moreno Reyes en el Panteón Español de la Ciudad de México. Esto ha sido todo por hoy aquí en Trasfondo, donde las ideas son las protagonistas. Síganos en todas nuestras redes sociales, aquí en Televín. Recuerde, Trasfondo, periodismo sin fronteras.